Salom. Hoy quiero hablarte sobre una de las herramientas más poderosas dentro de la tradición de la Torá y la Cábala para enfrentar plagas, pestes y epidemias. En el Zohar se destacan dos formas de tefilá, oración, particularmente efectivas. La primera es la recitación del Pitum HaKetoret, que se refiere a la preparación del incienso descrita en la Torá. La segunda es el Salmo 91, conocido como Teilim Tzadikale. En esta ocasión, profundizaremos en los significados ocultos de este salmo, llamado por el Zohar y los sabios Sirsel Pegaín, el canto contra los daños, y, según otras interpretaciones, Sirsel Negaín, el canto contra las pestes. Estos nombres reflejan la fuerza espiritual contenida en este salmo, capaz de actuar contra cualquier daño o adversidad. Es importante entender que los salmos no son amuletos. Son plegarias dirigidas al Creador, en las que depositamos nuestra fe y esperamos una respuesta divina. Sin embargo, el Salmo 91 tiene una particularidad única. En lugar de ser el salmista quien se dirige al Creador, gran parte del texto parece ser un mensaje de un ángel, una voz profética, e incluso del propio Creador, hablándonos directamente a nosotros. Al leer este mensaje, liberamos la energía espiritual que contiene, pero lo más significativo no es solo ese desprendimiento de fuerza, sino la enseñanza que esta voz profética y el Creador quieren transmitirnos a través del Salmo. Esa enseñanza es el núcleo central de este mensaje divino. Esto es lo más importante, que nosotros de alguna manera podamos interiorizar las palabras del Salmo para que éstas nos eleven a un nivel de conciencia superior en el cual todo daño y toda plaga, toda epidemia, sea para nosotros un enemigo vencido. Así que lo que vamos a hacer es de alguna manera intentar explicar este Salmo versículo tras versículo. Vamos a leerlo al final, después todo también en hebreo. ¿Por qué? Porque en este salmo, en las palabras hebreas, detrás de las letras hebreas, se encuentran encerrados esos misterios de los cuales estamos hablando. Y al decirlo en hebreo, yo creo normalmente que los salmos y sobre todo los rezos son cosas que tenemos que entender. Creo que no por rezar en hebreo, si no entiendes nada, eso va a ayudarte mucho. Sin embargo, si considero que justo este salmo, el Salmo 91, si te esfuerzas para aprenderlo y recitarlo, en hebreo, vas a ganar las dos cosas, porque como he dicho, hay dos temas aquí. El primero, liberar el poder espiritual que ha encerrado en el Salmo. Eso lo podrás hacer si lo lees en hebreo. Y la segunda es interiorizar el mensaje para elevarnos nosotros a un nivel de conciencia. Eso lo podrás hacer también si tienes no solamente una traducción, sino una explicación en español. Así que en este video quiero hacer las dos cosas. Quiero primero explicar todo el Salmo, no solamente explicar su sentido simple, sino su sentido profundo, según explicaciones de la Cábala. Y no solamente con este salmo, sino también añadir el último versículo del Salmo 90, que es Vino amatuma y Eloenu alenu masea denu konena, alenu maseadea denu koneneu. Todo esto lo vamos a dejar escrito para que os sea lo más fácil posible decir este salmo. Así que lo que vamos a hacer es leer versículo por versículo, vamos a hacer una traducción libre, según lo que yo entiendo, según los comentaristas, según las reglas del hebreo, y vas a ver que es un poco diferente a las traducciones españolas que hay hoy en día. De todas maneras, lo importante va a ser la explicación que le vamos a dar para que cuando lo leemos le demos la intención a la lectura según la explicación que hemos recibido. Así pues, vamos a empezar con el primer verso que dice Joseph Bese Terilan Betzel Sada Yitlonan. Sí, entonces, como hemos dicho, este salmo fue escrito, no hemos dicho, pero este salmo fue escrito por Moshe Rabbeinu. Y lo que sí hemos dicho es que este salmo no es un salmo normal en el cual yo estoy diciéndole algo a Dios,
sino que hay alguien que me está hablando a mí, ya sea como un ángel, una voz profética, quizás el mismo Mosé. No hay algo seguro, no hay algo claro. De todas maneras, este salmo empieza resaltando nuestra realidad dual, empieza por decirnos Joseph Beseter Elión, aquel que está sentado en lo oculto del Altísimo, en el lado oculto del Altísimo. Es decir, hay un lugar junto con el Creador. Lugar oculto, un lugar que es oculto a nuestros ojos aquí abajo, porque es un lugar elevado, y allí hay un lugar en el cual nosotros estamos sentados junto al Creador. Después hablaremos de cuál es el lugar. Pero ese no es el primer lugar donde vemos esto. También Dios, cuando se reveló de la manera más fuerte que encontramos en la Torá a Moshe Rabbeinu, le dijo Inemakomiti, ven aquí, mira que hay un lugar junto a mí, hay un lugar oculto espiritual, en el cual cuando estamos ahí, estamos junto al Creador. Entonces Joseph Beseter Elión, el ángel, se está dirigiendo a nosotros, tú que estás sentado en este lugar oculto. Y como nosotros estamos sentados en este lugar oculto, obviamente no como estamos, yo estoy sentado en esta silla, sino en nuestra Nesamá, nuestra alma, nuestro lado espiritual. Y hay que entender que según la Cábala, el lado espiritual de la persona no está solamente dentro de la persona. El cuerpo en el Zohar es llamado Nal, es decir, zapato. ¿Por qué? Porque al igual que el zapato viste solamente el extremo inferior del cuerpo del hombre, de la misma manera el cuerpo viste solo el extremo inferior del alma. De alguna forma el alma se viste aquí, pero sigue hacia arriba, la mayoría del alma sigue hacia arriba, y el Zohar nos dice que sigue hacia arriba hasta el trono de Dios, es decir, debajo del trono de Dios. Es, digamos, el principio del alma. ¿Por qué? Porque el alma de alguna manera está dicho que es Helekelokamimal, es parte de Dios, es parte de esa chispa divina que se desprende de la divinidad y se desprende del trono de Dios y llega hasta nosotros. Y viste solo el extremo. Es verdad que el alma está también dentro de nosotros, pero está dentro de nosotros solo en su extremo final. Significa que parte de nosotros está oculta en aquel lugar arriba, junto con el Creador. Y eso es Joseph Beseter Elión. Tú que estás sentado la Sebet, no solamente sentarse físicamente, sino que estás allí, estás en ese lugar oculto con el Altísimo. Y esa es la primera parte. Pero la segunda parte es Betzel Sadai y Tlonan. En la sombra del Sadai, el Todopoderoso, el Todosuficiente y Tlonan, descansarás, morarás. También estás oculto con el Yón, con el Altísimo, sin embargo, también estás en la sombra. La sombra es algo que se refleja abajo, y ahí viene a reflejarnos esa parte dual. También estás arriba, pero también estás abajo. Y cuando estés bien apegado arriba, cuando seas bien consciente de ese nivel en el cual que es tu alma, en el cual estás apegado al Creador, entonces también abajo estarás bajo la sombra del Sadai. Sí, la sombra es algo que significa que hay algo que te está protegiendo del sol. Sombra es un sentido de protección y cuando estés bien apegado arriba, entonces estarás bien protegido abajo. Y no solamente estarás protegido de una manera normal, sino que el que te protege es el Sadai. Sadai es uno de los nombres de Hashem que según Rabbi Yosef y Kitilia es equivalente a la Sefirá de Malkut, mientras que en la primera parte del versículo, Sete y Elión, según el Zohar, son equivalentes a Jochma y Binah, que están en la parte más elevada del árbol de la vida. Sin embargo, Sadai está en el final, en Malhut. Por eso es que vemos que el primer parte del versículo Sete y Elión, oculto y altísimo, hablan de la parte de arriba, como hemos dicho, mientras que la sombra, en la sombra del Sadai, estamos hablando de una parte más baja, es la parte de aquí en el mundo de la acción, en el mundo real en el que vivimos.
Entonces dice Rabbi Yosef Ikitib que Sadai es un nombre el cual hace que todos los mesiquín, todos los malos espíritus se huyan cuando ven ese nombre de 3 letras. Es por eso que en la mesusa, siempre en la parte externa vas a ver que está escrito Sadai Sindaleti y es porque ese nombre tiene el poder de ahuyentar a todos nuestros enemigos. Por eso es que en este mundo bajo, cuando estamos bien apegados arriba, cuando estamos bien conectados con el Creador en nuestra parte espiritual, vamos a ser protegidos por este poderoso nombre, por Hashem revelándose por este poderoso nombre de todos nuestros enemigos. El segundo versículo Omar Ladonai Masiu Metsudati Eloai Eftabo. Es un poco difícil traducir este versículo literalmente, sin embargo, de nuevo, esta voz profética sigue hablando con nosotros que estamos recitando el salvo y nos dice voy a decir por Hashem, por Adonai, quien es mi refugio y mi fortaleza. La voz dice te voy a hablar en nombre de Dios, quien es refugio y fortaleza, Dios en quien confiaré. Es decir, la voz profética dice lo que te voy a decir ahora, el mensaje que te voy a dar ahora es un mensaje que manifiesta esa manifestación divina de protección y de refugio de aquel Dios en quien puedes confiar. Entonces lo que tienes que entender es que las letras de este salmo son las vasijas, las palabras son las vasijas, los kelim, la luz que se revela a través de las palabras es una luz de protección y de refugio. Por eso que cuando yo digo las palabras del salmo, ya lo hemos dicho al principio, lo que yo revelo es esa luz de protección. Así pues, vas a ver que durante todo el salmo están recordados uno al lado del otro o uno después del otro, primero la enfermedad y después el antídoto, a veces el antídoto directamente. Y no es así por casualidad, porque también cuando yo estoy diciendo esas palabras que se refieren a enfermedad, pestes o cosas malas, lo que estoy haciendo es anulando sus fuerzas, porque revelo esa fuerza protectora del Creador hacia mí y debilito de alguna manera las fuerzas negativas del mal. Así pues, el tercer versículo nos dice que Yatzila mi pajakus mi deber abot, porque Él te salvará. Yatzila viene del Yatzil, de salvar, de la red que te atrapa y de la peste destructora. Si te fijas, hay aquí 2 tipos de salvación. La primera es, /eos, una salvación de la red que intenta atrapar y la segunda es una salvación de peste destructora. De nuevo, cuando decimos estas 2 palabras, pajiacus y deberabot, nos estamos refiriendo a 2 tipos de fuerzas negativas que pueden atacar de alguna manera o pueden intimidar, amenazar al hombre. Cuando yo digo estas palabras tengo que tener la intención de anular esas fuerzas negativas. Pero lo que el significado detrás de esto es que si te fijas, hay estos 2 tipos de cosas negativas. La primera es una red. La red es algo que los hombres, alguien que tiene libre albedrío, puede ponerte. Y después están las pestes. Las pestes son una cosa natural, como lo que estamos viviendo ahora. Hay quien dice que quizás alguien haya sido el que lo haga, pero el proceso que estamos viendo de una enfermedad que se va pegando y se va pasando de uno al otro es un proceso natural. Es una peste que depende de fenómenos naturales, pues tendremos la protección también de ataques, también de amenazas de aquellos que tengan libre albedrío para dañarnos y también de fuerzas de la naturaleza que quieran amenazarnos. Así que procedemos al 4º versículo. Te cubrirá con sus alas y debajo de las plumas de sus alas te protegerá. Escudo y armadura es su verdad. Ahora, lo que es interesante ver en este versículo es que hay 2 palabras que en teoría sean iguales para hablar de las alas. Aquí se está comparando, no es la primera vez, se está comparando a la divinidad como un ave que cuida a sus crías. No es la primera vez. Hay otros lugares que hablan, por ejemplo, de que la divinidad sacó al pueblo de Israel de Egipto, como en las alas del águila. Sí, y hay varias de esas metáforas. En esta metáfora es interesante que la primera es Sebrató,
que se refiere al miembro en sí, al brazo en sí del ave, mientras que Nafab, que también es alas, se refiere a las plumas. A las plumas. El miembro, por su parte, rodea al ave o a la cría, mientras que las plumas se encargan de cubrirlas. Es interesante notar que el miembro nos resguarda de lo que está alrededor, mientras que las plumas, al curvarse sobre nosotros, nos protegen de lo que proviene desde arriba. Esto representa una doble protección, en el plano material, frente a lo que nos rodea, y en el plano espiritual, frente a fuerzas más elevadas que están por encima de nosotros. En ambos niveles, estamos cubiertos. Además, se mencionan al final del versículo 3 palabras clave, Siná, Besogerá y Amitó, que simbolizan escudo y armadura, reflejando la verdad que nos protege. Son 3 palabras que evocan nombres sagrados que debemos pronunciar con plena intención. Estas palabras contienen las mismas fuerzas que mencionamos anteriormente, energías destinadas a protegernos y brindarnos resguardo.